Muy buenos días, amados hermanos. Reciban un caluroso saludo de la iglesia El Buen Samaritano en Watauga, Texas. Esa iglesia le estamos asesorando, ayudando a su pastor, el pastor Elías Valerio, y ha sido de gran bendición estar ahí. Como le decía el hermano, por 23 años estuve perteneciendo a esa iglesia bíblica del Señor Jesucristo, en la cual recibí tantas bendiciones, hasta que partí a los Estados Unidos, donde tengo ya 7 años en Texas residiendo. Vamos hoy en día a ver lo que es el amor. Cuando uno ve las cosas que pasan, la forma en que Dios obra es una forma misteriosa y maravillosa. Nosotros vemos cómo el pastor Ken antecedió con un capítulo anterior al que yo voy a citar, que no lo voy a ver entero, pero sí anteriormente. Pero también vemos cómo nos antecede lo que es el hecho de que tengamos la Santa Cena. En los versículos que vamos a ver hoy nos vamos a dar cuenta cómo dice la palabra de Dios que el Señor aprovechó que Judas Iscariote saliera del grupo para entonces tener intimidad con los suyos. Y de una u otra forma el hecho de nosotros tomar la Santa Cena nos hace entender que nosotros estamos en paz y en comunión con Dios, habiendo confesado nuestros pecados antes de tomar la cena del Señor. De manera de que vamos a orar, vamos a encomendarnos nuevamente al Señor. Oremos. Padre bendito, Dios eterno, venimos delante de tu presencia dándote gracias. Gracias por esta gran oportunidad de estar en esta nación que fue nuestro primer viaje internacional hace ya 34 años, y qué bendición que hoy podemos venir, Señor, pero a evangelizar, a trabajar en tu obra. Gracias por el amor que hemos recibido de las familias que nos han acogido en su casa, de los hermanos aquí, para quienes te pedimos, Señor, derrames grandes bendiciones para ellos. Mire esta iglesia, permite, Señor, que puedan crecer en gracia y en sabiduría para contigo. Permite que en esta mañana tengan oídos receptivos a tu palabra, pero danos a nosotros no palabra nuestra, sino tu palabra. Alabamos y glorificamos tu nombre. Pedimos, Señor, tu bendición en esta mañana, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar viendo, hermanos, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 13, vamos a estar viendo desde el versículo 31 al 38, Juan 13, 31 y 38, y vamos a hacer énfasis en los versículos 34 y 35. Pero vamos a leer desde el versículo 31, Juan 13. Dice la palabra de Dios: entonces cuando hubo salido, se está refiriendo a Judas Iscariotes, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde tú vas? ¿A dónde tú vas? Jesús les respondió: a donde yo voy no me podéis seguir ahora, mas me seguirá después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondría por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrías por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me haya negado 3 veces. En estos versículos nosotros hemos visto cómo el Señor Jesús aprovecha la salida de Judas Iscariotes, el traidor, para revelar en intimidad con los suyos 2 cosas que habrían de suceder.
las cosas que habrían de suceder. Y a esto les da un mandamiento nuevo, y era que se amaran los unos a los otros, de la misma manera en que Dios lo había amado a ellos. Les exhorta también a que se amen unos a otros para que reflejen el amor de Dios entre ellos. Cuando nosotros vemos acerca de los versículos 31 y 38, vemos más acerca de esos versículos cuando aterrizamos en los versículos que nos interesan, que es el 34 y el 35. Un mandamiento nuevo os doy, dice el versículo 34, que os améis. Ahora bien, si definimos qué es el amor, nosotros entenderíamos realmente a qué se refería. Pero vamos a empezar diciendo qué no es el amor. ¿Qué no es el amor? Primero veremos que el amor no es un sentimiento. El amor no es un sentimiento. Muchas veces nosotros vemos en los 14 de febrero, Día de los Enamorados, como muchas de las cartas que se hacen los enamorados entre sí y las tarjetas que se compran para regalar, empiezan diciendo que el amor es un sentimiento. Otros dicen que es algo que yo no puedo definir. Y suena muy bonito, suena muy poético, porque es tan profundo que dicen, yo no sé cómo definirlo. Sin embargo, nosotros vemos que no es un sentimiento y lo vamos a explicar más adelante. Vemos que el amor no es un deseo, no es un deseo. Muchas de las cosas que se hacen están fundamentadas en el deseo que yo tengo hacia esa persona, y veremos más adelante que no es un deseo. El amor no es una atracción, el amor no es una atracción. El amor no es un placer. Muchas personas se unen diciendo yo te amo, pero van detrás del placer. No es un placer. El amor no es quién buscar, eso es muy común, quién me acompañe, quién me satisfaga, quién me complazca, quién me cuide, quién me soporte, quién me sostenga, quién me proteja, quién me dé placer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mucha gente va detrás de lo que cree que es el amor para que alguien lo satisfaga. Podrías entonces cuestionarte, al yo decir esto, te podrías cuestionar diciendo, entonces, ¿qué es lo que yo siento por esa persona? Y es muy buena pregunta y muy válida. ¿Qué es entonces lo que yo siento por esa persona? Es eso precisamente lo que queremos descifrar y aclarar en esta mañana. Eso es lo que queremos descifrar. ¿Por qué decimos que no es un sentimiento? ¿Por qué decimos que no es un sentimiento? Vamos a poner el ejemplo de lo que es una plancha. Todos la conocen. Antes de venir para acá, probablemente, nuestra ropa pasó por la mano de alguien que le hizo arreglos a la ropa, planchándola. Pues cuando nosotros tenemos una plancha, si nosotros la enchufamos o la conectamos, como decimos en República Dominicana, y la dejamos ahí por espacio de 15 minutos, si yo le digo a uno de ustedes, présteme su brazo y yo le pego la plancha caliente, ¿qué usted siente? Y tome la palabra sentir. ¿Qué usted siente? ¿Qué usted siente? Calor. Ahora, si yo pongo esa misma plancha después de desenchufarla, la pongo en el freezer y la dejo por espacio de 1 hora y le digo, préstame el otro brazo, y le pego la plancha de nuevo y le digo, ¿qué tú sientes? Frío. El amor es eso. Un sentimiento. Yo siento que yo te amo hoy en la mañana, pero en la noche yo siento que te odio y no te puedo ver. ¿Eso es el amor? Eso no es el amor. El amor no es un sentimiento. El amor no es un sentimiento. De manera de que no compremos tarjetas donde diga yo siento por ti, porque no es un sentimiento. Y ya vimos ahí un ejemplo. El amor no es un deseo. No es un deseo. Yo te deseo y siento amor por ti. No liguemos una cosa con otra, porque cuando vemos la definición de lo que es un deseo, vemos que en el latín quiere decir ociosidad. Deseo quiere decir ociosidad, quiere decir lívido, quiere decir pereza, quiere decir detenerse, quiere decir permanecer sentado. De manera que entonces lo que es un deseo es algo vago, y yo creo que el amor no es eso. El amor es ser diligente inclusive, que lo vamos a definir más adelante. ¿Por qué decimos que no es una atracción? Porque no es tener interés,
ni tener inclinación hacia algo o hacia alguien, que es la definición de lo que es una atracción. No es eso el amor. ¿Por qué no es un placer? Decimos que no es un placer porque no es una sensación agradable producida por algo que me gusta mucho. No, no es una sensación, no es algo que yo siento. No es lo mismo decir quién me, como decíamos ahorita, a decir a quien yo le sirvo. ¿Cuántas personas se unen en matrimonio diciendo, yo voy al matrimonio para servirle a esa persona? Yo me voy a hacer amigo de esa persona para servirle a esa persona. Yo vengo a la iglesia para servirle a Dios. ¿O acaso es todo lo contrario? Muchas veces todo lo contrario. Y sabemos que si somos honestos, eso es lo que vemos en nuestras vidas. Si nosotros somos sinceros y honestos, admitiríamos que todos nosotros hemos edificado nuestras relaciones personales, familiares, de amistad, laborales, eclesiásticas, de manera equivocada y distante a lo que es el amor. Totalmente distante a lo que es el amor. El supuesto amor que hemos conocido es aquel que hemos aprendido, transmitido de generación a generación e importado como muchas de las cosas que compran en nuestros países. Ese amor ha venido importado desde el mismo huerto del Edén, después de la caída del hombre, por supuesto. Nosotros vamos a ver dos ejemplos que dice la palabra de Dios. En Génesis 2:23 vamos a ver cómo Adán tenía amor antes del pecado y vamos a ver lo que sucedió después del pecado. Cómo se trastornó totalmente lo que era el amor después del pecado. Vamos a Génesis 2:23. Génesis 2:23. Miren lo poético que aparece Adán. Un poeta, todo un poeta. Dice Génesis 2:23. Dijo entonces Adán, después que le traen a Eva, le crean la mujer de la costilla del hombre, dice, miren esta forma poética. Imaginémoslo así, porque no fue seco, fue poético. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Él sentía que esa mujer que le trajeron era parte integral de su vida. Y fue tan así que él le puso el nombre varona, porque salió del varón, fue tomada del varón. Sin embargo, fíjense cómo, teniendo amor, él acepta con gusto todo eso que sucede. Versículos más adelante, cuando vamos a Génesis 3, del 8 al 12, vamos a Génesis 3, versículos del 8 al 12, miren el cambio radical después del pecado. Dice la palabra de Dios que después que ellos pecaron, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. A los hijos nuestros nunca le enseñamos a decir mentiras ni a tener temor. Eso vienen ellos con eso inherente del pecado. Cuando truena y están pequeñitos, se esconden y tienen miedo. Nadie le enseñó eso. Ellos vienen con eso porque es lo que tenemos como raíz del pecado. A decir mentira y a tener vergüenza. Saluda a tu tío. No. ¿Quién le enseñó eso? Usted le enseña que salude. Ahora usted no le enseña que tenga vergüenza. Es para que vean cómo venimos con esa raíz desde la simiente del pecado. Y aquí vemos cómo dice el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esa vergüenza viene del pecado, la vergüenza que tenemos viene del pecado. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Miren la respuesta de lo poeta, cómo se trastorna a lo despreciativo, desprecio total. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, yo no te pedí esa mujer, tú me la diste, yo no te la pedí. Ahora, yo no he leído en ningún punto en la Biblia donde dice que en Génesis habían AK-47 o M1 o pistolas 45 o Magnum 357, donde Eva le puso una pistola en el pecho y le dijo, o haces lo que yo te digo o te mato. No lo he leído.
Tampoco he leído que había un palo o un cuchillo donde lo obligó a que él lo hiciera. Él lo hizo voluntariamente. Sin embargo, habiéndolo hecho voluntariamente, miren cómo voluntariamente de su interior, ¿qué salió? Todo lo contrario a lo que es el amor. La mujer que tú me diste, yo no te la pedí, se olvidó la palabra cuando él dijo, esta es ahora llamada hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque fue tomada del varón. Pasó de moda inmediatamente eso, con el pecado. ¿Saben qué? Al día de hoy nosotros arrastramos esa misma simiente. Todo hombre, en el corazón de él no hay lo que se llama amor, a menos que conozca a Cristo. Entonces nosotros tenemos inherente a nosotros esa raíz de pecado, la venimos arrastrando. Como podemos ver, a partir de ese momento el hombre no percibe ni ve las cosas bajo la óptica de Dios, bajo la óptica de Dios. Nosotros a partir de ahí empezamos a vernos en espejos cóncavos y convexos. Ya nuestra figura es totalmente deforme. Cada uno de nosotros, para estar aquí hoy en la mañana, empezando por mí, nos miramos en un espejo y miramos si estábamos bien. Cada uno de nosotros, ¿en qué espejo nos vimos? En un espejo plano. Nos vemos tal y como somos. A partir del pecado ya esa visión no la tiene el hombre. El hombre empieza a verse en espejos cóncavos y convexos. En el espejo cóncavo o convexo o nos vemos muy largos o nos vemos muy gordos. No nos vemos como somos. También empezamos a ver las cosas no bajo la óptica de Dios, sino bajo la óptica de nosotros mismos. Y somos criaturas que hemos caído en el pecado. De manera de que se dan cuenta cómo el hombre, por el pecado, ha tergiversado la belleza de lo que Dios nos dice. Por lo tanto, el amor no es inherente a nuestro corazón. No es inherente, no lo tenemos por causa del pecado. ¿Qué pasó entonces en el huerto del Edén? A partir de ahí se cambió todo, de bueno a malo, de bendición en maldición, de luz a tinieblas, de amor en odio y desamor. Eso es lo que estamos cosechando en la generación que tenemos. En Colombia no es solamente que hay violencia y maldad, mi país está lleno de maldad, Estados Unidos también, el mundo entero está lleno de maldad. ¿Por qué? Precisamente por el desamor, por el odio. La palabra amor no existe. Cada uno sale a buscar lo suyo, cada uno quiere su satisfacción, cada uno quiere su placer. Y eso lo tenemos en el seno de la iglesia, lo tenemos en el seno de las familias, lo tenemos en el trato personal los unos con los otros, lo tenemos en los trabajos, donde el patrón quiere explotar al que está abajo y el que está abajo odia al patrón. No hay amor. Eso es lo que vemos. Hoy en día seguimos cosechando esos frutos amargos del pecado, siendo nosotros mismos portadores de un mal desagradable y doloroso que es considerado como si fuera un virus. Una vez llegó al mundo es como un virus contagioso que todos lo tenemos, debido a que provenimos de una naturaleza caída. Por eso el amor no es algo inherente a nosotros, de ahí lo difícil que nos resulta mal. A veces nosotros decimos, bueno, yo soy creyente, pero cuando tenemos problemas con un hermano en Cristo, cuán difícil es reconciliar nuestros problemas, cuán difícil. Y a veces decimos, sí, pero yo soy creyente, pero a veces no nos atrevemos a hablar con ese hermano, a amonestarlo o recibir una amonestación, o si por el contrario nos amonestó, terminamos odiando a ese hermano. Ojalá yo no verlo en la congregación, que se vaya a otra iglesia. ¿O acaso no es eso lo que pasa, hermano, entre nosotros? Y es penoso. Es penoso. ¿Por qué? Porque no tenemos amor. Y Dios nos ha regalado su amor. Dios quiere que nosotros nos llenemos de su amor. Por eso vamos a explicar ahorita qué es entonces el amor. En Santiago 4, 1 al 2, dice la palabra de Dios. Santiago 4, 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Nosotros siempre estamos tratando de mediar, ay, que haya paz, y todos salimos con pancarta pidiendo la paz. Pero nosotros mismos no somos entes de paz. No somos entes de paz, porque es una paz relativa. Lo que nosotros estamos exigiendo es que no me perjudique esa guerra. Porque cuando nosotros estamos en guerras con nosotros mismos,
y con nuestro prójimo más cercano, que puede ser nuestro cónyuge, puede ser nuestros padres, pueden ser nuestros hermanos carnales, pueden ser nuestros amigos de la escuela, nuestros amigos de universidad o de trabajo. Nosotros odiamos, no tenemos paz tampoco. ¿Por qué estamos exigiendo una paz mundial? ¿Saben por qué? Porque la paz mundial está muy lejos de mí. Está muy lejos de mí. No, el Señor no quiere que tú empieces con esa paz. De hecho, el Señor no quiere que tú empieces evangelizando a los indios del Auca. Empieza evangelizando a los que están cercanos a ti. El Señor empieza por nosotros mismos y quiere que esa paz la tengamos nosotros mismos. Quiere también que nosotros amemos a Dios sobre todas las cosas, pero que nos amemos a nosotros mismos, no con un amor narcisista, todo para mí, de eso no necesitamos más. Al día de hoy la psicología moderna nos ha vendido una gran mentira, Ese niño tiene la autoestima baja. Ningún niño tiene autoestima baja. Todos los niños tienen la autoestima tan alta que por eso hacen lo que hacen y los berrinches que hacen. Por eso se comportan así, porque tienen una autoestima muy grande. Ellos entienden que el mundo se le debe a ellos. Y nosotros somos también así, aunque somos adultos. No nos quedamos en niños con esa idea. Pasamos a adultos haciendo lo mismo. Hay esposos manipuladores, hay esposas manipuladoras, hay hijos manipuladores, hay hermanos manipuladores, hay jefes manipuladores. Y todo es por razón de ese ego que lo tienen tan alto, que se creen que son verdaderos faraones. Nosotros estamos viviendo entre una generación de faraones y reyes. Todos nos creemos reyes y faraones. Por eso no servimos a los demás. Por eso no servimos. ¿Acaso no ese es el mito de la universidad? Y no digo que no estudien, pero a veces decimos, yo quiero que tú estudies y te prepares. ¿Para qué? Para que pueda mandar a otros. Ahora, ¿quién enseña a sus hijos a decirle, yo quiero que tú seas un servidor? ¿O acaso cuando en la iglesia se dice, necesitamos 10 hermanos que hagan tal acción, se vacía la iglesia? ¿Quién hace tal cosa? Se va todo el mundo y se hace de cuenta que no fue con él. Sin embargo, se supone que somos siervos los unos de los otros, pero no estamos acostumbrados a ese servicio. Para mí, el Señor permitió que el pueblo de Israel pasara el tiempo que pasó en la esclavitud de los egipcios para enseñarlos en la humildad, para enseñarlos a que trabajen y produzcan y hagan. Y es la nación que es Israel. Sin embargo, eso no quiere decir que cambió el corazón de esos hombres. Esos hombres tienen un corazón tan de piedra, que crucificaron al Hijo de Dios. De manera de que fíjense cómo Dios nos habla de una sensibilidad que nosotros no queremos entender. Con frecuencia utilizamos la palabra amor con un apellido. Fíjense si no conocemos el amor. Utilizamos la palabra amor con un apellido. Amor verdadero. ¿Cómo que amor verdadero? ¿Cómo que amor verdadero? Hay una salsa de Willy Colón de hace mucho tiempo que decía, amor verdadero, amor verdadero. ¿Qué quiere decir eso de amor verdadero? Dando a entender de una manera implícita la existencia de un falso amor. ¿O acaso la palabra amor no tiene lo que es un antagonismo? De amor, ¿qué podemos decir como antagonista? Odio o desamor. ¿Por qué tenemos que decir que hay un amor verdadero? Piénsenlo. No tiene lógica ni razón. Si es amor, es amor, y si no es amor, no es amor. Pero no un amor verdadero y un falso, pero eso es lo que nosotros hemos creado en nuestra generación. Yo te amo con amor verdadero. En otras palabras, yo tengo también reserva para un amor falso. ¿Cómo es eso? Es inentendible. Como si no existiera una palabra antónima para la palabra amor. Decía Herbert George Wells, el amor es el fracaso del orgullo cuando es amor de corazón. Si procede de los sentimientos, es el fracaso de todas las virtudes. Y repito, decía ese autor, el amor es el fracaso del orgullo. Oigan bien, cuando nosotros amamos, el orgullo quedó atrás, porque viene la humillación necesariamente. Y dice, cuando es amor de corazón, si procede de los sentimientos, es el fracaso de todas las virtudes. Y decíamos al principio del sentimiento, si viene de lo que es un sentimiento, es el fracaso de todas las virtudes. Ahora bien, nos preguntaríamos, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? La mejor descripción la encontramos
en el único y completo manual dado a los hombres de parte de Dios para el buen funcionamiento de todas las esferas de la vida, la Biblia, la inherente y bendita palabra de Dios. Ahí está la respuesta, ahí está la respuesta. Nosotros hablábamos con uno de los ejemplos de consejerías que poníamos y decíamos que qué sucedería si nosotros, teniendo una computadora, una laptop de último modelo, de repente la lavamos con agua y jabón, porque no sabemos cómo se utiliza. Obviamente iba a ser un desastre total cuando la enchufemos. De igual manera pasa con el hombre. De igual manera pasa con el hombre cuando no tiene el manual, que es la palabra de Dios. El hombre al día de hoy se ha ido a todas las esferas buscando manuales diferentes para el comportamiento humano. Sin embargo, en la palabra de Dios nosotros tenemos todo lo necesario para la corrección de nuestras vidas y para la perfección de nuestras vidas. De manera que ahí está la definición del amor. ¿Por qué vamos a buscar entonces el amor en otro sitio? Vamos a buscarlo en la palabra de Dios. Vamos a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 8. 1 Corintios 13, 4 al 8. Y vamos a ver, muchos ya lo han leído, pero miren la definición que interesante, cómo empieza el amor. 1 Corintios 13, 4 al 8. Dice la palabra de Dios, el amor es sufrido. ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo yo me voy a enamorar de alguien para estar en un sufrimiento eterno? Eso no es lo que yo quiero. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Si te vas a casar y todavía no te has casado y te estás preparando, piénsalo así, porque es lo que dice la Biblia. Si vas a tener hijos, piénsalo así. El hecho de tú estar en la iglesia, piensa que tú debes sufrir por tus hermanos. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. ¿Ven cómo desbaratamos al principio todo lo que nosotros buscábamos en el amor? Dice, no busca lo suyo. No se irrita. Ay, hermano, le llamé la atención y usted como que se irritó. No. A mí no te metas conmigo. Crea una barrera. No se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo. No, que yo te aguanto hasta un punto, de ahí en adelante te la vas a ver conmigo. Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Nosotros dice, todo lo sufre, todo lo cree. ¿Dónde tú estabas? En tal sitio. Yo como que no te creo. La Biblia dice, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Obviamente nosotros cuando vemos este amor que dice la Biblia, entonces decimos, wow, pero esto es difícil, pero es difícil para aquel que no tiene a Dios. Debe de ser fácil para aquel que lo tiene porque ya tiene ese amor imputado de parte de Dios en su corazón. Ahora, si tú notas que eso no fluye en tu vida, tienes todo el derecho, y yo también tengo el derecho, y tú también, de cuestionarte si eres o no eres creyente. Porque mientras no eres creyente, eso no está en tu corazón, porque no es inherente al corazón de nosotros. Ahora, si tú eres un creyente, la palabra de Dios te da un mandamiento nuevo. Y fíjense bien, dice, un mandamiento nuevo os doy. O sea, es un imperativo. No es que si tú quieres. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Al día de hoy en Estados Unidos, y aquí me acompañan personas de Estados Unidos, está la modalidad de que hay iglesias selectas para diferentes tipos de personas. Iglesias para mujeres, iglesias donde se reúnen nada más personas mayores, iglesias donde se reúnen los jóvenes. Cerca de donde yo vivo, en Texas, hay una iglesia donde usted va los domingos. Ahora mismo hay personas que están en máquina de caminar, con ropa atlética, mirando en una pantalla al predicador. Hay otros que están jugando tenis en esa misma iglesia, mirando al predicador. Miren qué interesante. ¿Se dan cuenta qué interesante? Decía el pastor Sugel, mi pastor por 23 años, él decía que es una iglesia donde usted viene y trae a pobres, a ricos, blancos, negros, amarillos, de todos los colores, etapas y formas sociales, hombres, mujeres, niños, ancianos, lo pone en una iglesia y le dice, ámense. Eso es una iglesia, ámense.
Fuera de ahí, eso es otra historia. Es un club social, es un sitio donde yo voy y me recreo. No, si queremos estar en un resort o queremos estar en un sitio donde nos sintamos confortables, pues vamos de vacaciones a una playa. A la iglesia no se viene a eso. A la iglesia se viene a que usted tiene que amar a los que están ahí. Primero adorar a Dios. Y después, ¿qué dice la palabra de Dios? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Al vernos nosotros entonces delante de este espejo correcto, que es la palabra de Dios, debemos analizar si conocemos el amor. Pues de no ser así, entonces debemos cuestionarnos si conocemos a Dios. Dice Primera de Juan 4:8. ¿Qué dice Primera de Juan 4:8? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si alguien aquí dice, pero yo no siento ese amor como lo dice la Biblia, entonces la respuesta está ahí. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nos damos cuenta también de nuestra realidad si nuestro corazón está lleno de odio y de oscuridad. Cuando nosotros vemos que lo que destilamos es odio, dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca, habla la boca. Yo no entiendo cómo hay hermanos que entran por la puerta de la iglesia y cuando usted le dice, ¿cómo está hermano? Ahí, no lo entiendo, no lo entiendo. No lo entiendo. Regular, más o menos. No, hermano, cuando usted entre por esa puerta y le preguntan, diga, bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Aunque tenga un dolor terrible. ¿Saben por qué? Nosotros tenemos seguridad de salvación. Nosotros tenemos seguridad de que nosotros partimos de esta vida y vamos a una vida eterna con Dios. Eso no lo tiene todo el mundo. Ese es un mundo que vive sin esperanza y sin Dios. Ese es un mundo de una naturaleza caída de donde venimos nosotros por la misericordia de Dios. Y después que tú tienes a Dios en tu corazón y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cómo tú me dices a mí que estoy ahí? ¿Cómo estoy ahí? Cuando debería decir bien, gracias a Dios. Y entonces después tú puedes añadir, no, usted sabe, hermano, que me ha estado doliendo esa pierna, pero adelante. Sí, así es que debemos de ser. Ese es el temperamento que debemos tener. A veces no les reflejamos al mundo lo que somos. Hay gente que viene a la iglesia y ve tantas caras serias y aburridas que dice, yo no sé, yo fui y me senté ahí, vi una serie de gente seria, pareció un mortuorio. Es un mortuorio, un velorio. Un velorio, un velorio. Es un velorio. No, el velorio se hace en las misas. En las misas hay un velorio, vuelve Jesucristo y se hace el mismo proceso de con pena, que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Ese no es el caso de nosotros. Ese no es el caso de nosotros. Nosotros venimos a servirle a un Dios vivo. Vivo. El Espíritu de Dios está ahora mismo aquí paseándose en medio nuestro, libremente. No nos ha dejado solos. ¿Por qué tenemos que tener esa cara tan seria, hermanos? Este es un precioso día para usted darle un abrazo a un hermano en amor. Y aquel que usted no se acerca, vaya y acérquese. Personas que vienen de visita, que vean realmente que no somos hipócritas, que no tenemos una careta para una cosa y otra para otra, que tenemos un amor verdadero y un amor falso. El falso lo tengo guardado para cierta gente. Hermanos, no, imposible, imposible. Es amor y punto, un solo amor, el que Dios nos dice en la Biblia. Pero, yo tengo uno de reserva. Y hay mujeres y hay hombres que han tenido un fracaso en su vida y dicen, realmente ya a partir de ahora yo no voy a dar tanto amor. Di tanto amor en aquel tiempo y me traicionaron. No, 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 no. Si usted es creyente, eso no puede, esa frase no debe existir. Esa frase no debe existir. Si usted tiene esa reserva, mejor no se case ni busque pareja tampoco. Y empiece mejor a trabajar con su corazón. Porque el corazón del creyente debe dar amor, total amor, como el Señor nos lo dio a nosotros, sin esperar nada a cambio. Esa es la diferencia. De manera de que, hermanos, qué bendición es que nosotros pongamos en práctica y seamos, como dice la Biblia, no tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Eso es lo que Dios quiere. Él no quiere oidores solamente. Él quiere que oigamos y hagamos. Bien, nosotros vemos que nos damos cuenta también de que nuestra realidad, si nuestro corazón está lleno de odio y de oscuridad, vamos a Juan, Primera de Juan 2, 9 al 10. Primera de Juan 2, 9 al 10. Miren lo que dice la palabra de Dios, para poner en práctica a partir de hoy mismo, ¿verdad? Quedamos en ese compromiso, que es hoy, no es mañana, es hoy. Es más,
Si tiene a su esposa al lado, váyale echando el brazo. Agárrele la mano. Si es la novia también. Y empieza a decir, yo te amo, yo te quiero. Pero no lo diga solamente, manifiéstelo. Dice, 1 de Juan 2, 9 al 10, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en esto no hay tropiezo. La Biblia es muy clara. ¿O acaso no tienen que descifrar de otra manera? Fíjense que gracias a Dios yo no tengo un traductor. No tengo un traductor, le estamos hablando el mismo español. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando también el mismo idioma. Ahorita el hermano Ken hablaba en inglés. La palabra que él decía era la misma que ustedes entienden y la que yo entiendo. A pesar de tener diversidad de idiomas, hablamos un mismo idioma porque somos hijos de Dios. La Biblia es clara, la Biblia es sumamente clara. ¿Cuál es el mejor ejemplo que yo veo de todos los ejemplos en cuanto a amor? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo en 2 ocasiones lloró. En 2 ocasiones registra la palabra de Dios que lloró. Una de ellas fue cuando vio que el hombre tenía que morir por causa del pecado. Cuando vio a su amigo Lázaro que murió delante de la tumba, lloró, dice la palabra de Dios. ¿Cuál fue la segunda ocasión? En el Monte de los Olivos. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces os quise tener como la gallina tiene a los polluelos y vosotros no quisisteis? Miren qué ternura de parte de Dios, queriendo dar a entender lo que nosotros entendemos y hemos visto, como una gallina mete debajo de sus alas todos sus pollitos para guarecerlos de este frío, para guarecerlos del peligro. Y dice que él quiso hacer eso con Jerusalén, pero ellos no quisieron. Y lloró. ¿Qué ejemplo vemos del Señor Jesucristo en amor? El hecho de venir, no escatimar, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino hacerse semejante a nosotros para darnos vida eterna. Morir en una cruz como un maldito, quien estaba muriendo era, ¿sabe quién? El Señor de señores, el Rey de reyes, el mismo Dios. En una cruz, una muerte reservada para malditos. Y la palabra maldito quiere decir sin Dios. Por eso en un momento de la eternidad él dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque por primera vez en la historia de todo lo que es la integridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, había una ligera separación, que era lo que te iba a pasar a ti y a mí. Él pasó por lo que tú y yo merecíamos, por amor a nosotros. Esa expresión que dijo Cristo, y nosotros vemos cómo Él murió. Cuando nosotros vemos ese ejemplo de derramar su sangre por nosotros, es algo grandioso que no debemos desechar. Ahora, un vestigio de lo que es el amor en la tierra, de lo que no es Dios, una mujer pariendo. Los que han tenido la oportunidad de ver un parto en vivo, para mí eso fue lo más conmovedor cuando yo vi mi primer parto. Y todo lo sucesivo que siguieron fue para mí conmovedor. El hecho de tu ver una mujer pariendo, a veces en medicina se le hace un corte lateral en la vulva, de lo que se llama una episiotomía. Eso es para evitar desgarramiento de la mujer. Se hace un corte, pero no se pone anestesia. Y no se asusten las que no han parido, porque los dolores son tan intensos del parto en sí, que no se dan cuenta de lo que está sucediendo con ese corte. Y se corta ya cuando está coronando el niño, cuando la cabecita está cerca. ¿Qué sucede con ese parto que yo vi? Que cuando sacaban el bebé, se lo llevaba el pediatra, y el pediatra lo atendía, el ginecólogo estaba haciendo su trabajo, dando puntos, suturando, en un sitio tan sensible, de tanto dolor. La mamá estaba con un dejo de dolor y de alegría, mirando al niño y diciendo, están bien sus deditos, tiene toda su manita bien, sus piecitos, es normal, es hembra, es varón. Para mí eso fue algo que me destrozó el corazón. La belleza de lo que es el vestigio del amor imputado en Dios al hombre. Y esas mujeres viendo y sufriendo con lo que se está suturando, pero con esa cara. Los que maltratan a las mujeres sería bueno que entren a los partos. Los que maltratan a las mujeres sería bueno que lo pongan ahí, que vean los partos. La mayoría se desmaya porque no aguanta. Pero sería bueno que lo introduzcan ahí para que ellos vean lo que realmente se llama amor en medio del sufrimiento. Y es un vestigio, porque si les decía ahorita que no lo tenemos inherente a nuestro corazón, esa es la realidad. Pero Dios ha puesto ese vestigio para que nosotros veamos cómo Él quiere que nosotros sigamos en eso. De manera de que ese es el otro ejemplo. Finalmente, hermanos queridos, hermanos amados,
Yo tengo tres preguntas. ¿Amas tú a Dios sobre todas las cosas con ese amor? No con el amor que tú conocías, que quizás no lo conocías hasta ahora. Puede ser. Si ya lo conocías, qué bueno. Pero ¿amas tú a Dios sobre todas las cosas? Con ese deseo de sufrir por Cristo, de sufrir por el Evangelio, de estar dispuesto aún a pagar con tu vida por el Evangelio. ¿Estás tú dispuesto? ¿Amas tú a Dios sobre todas las cosas? ¿Amas tú tu propia alma? Tu propia alma. Porque dice que os améis los unos a los otros. Cuando la palabra de Dios nos dice que nos amemos unos a otros, Dios parte de que nosotros nos amamos primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Parte Dios diciendo que nosotros se supone que nos debemos amar. Si nosotros no nos amamos, no podemos amar a nadie. Si usted no tiene salud, no puede darle salud a otro. Si usted no tiene salud mental, salud espiritual, salud de cualquier tipo, usted no puede dar lo mejor de sí, ¿o no? Tenemos que amarnos a nosotros sin ese amor narcisista, sino con un amor genuino, verdadero. Nosotros entonces debemos entrenarnos en esto. ¿Amas tú tu propia alma? ¿Cuidas tú tu alma? ¿La cuidas tú de lo que ves en televisión, de lo que ves en la pornografía, de lo que ves en el internet, de lo que ves en la calle? ¿Cuidas tú tu alma? ¿Estás tú creciendo en gracia y en sabiduría para con Dios? Hay personas que realmente son creyentes, pero no le ponen la mano a la Biblia. No leen la Biblia, no tienen devocionales. Por lo tanto, son enanos espirituales. No tienen crecimiento. Y Dios te exhorta a que tú indagues, que tú hurgues, que busques en la palabra de Dios. A eso te manda Dios. ¿Amas tú tu propia alma? ¿Amas tú a tu prójimo? ¿Amas tú a tu prójimo? Cuestiónate esas cosas. Finalmente, una exhortación. Hoy es un buen día para que tú hagas un autoanálisis de tu vida, sin que el corazón y el orgullo te engañen. Cuídate del orgullo y cuídate del corazón, que no te engañen. Haz un autoexamen ahí donde tú estás. No dejes que te traicionen, sino que en la verdad de la palabra de Dios tú escudriñes tu vida y veas verdaderamente si tú eres un hijo de Dios o si por el contrario no conoces el amor. Porque dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios. De manera que este es un buen momento para que nosotros hagamos ese autoanálisis. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿qué debemos de hacer? Hermano, no sea amoroso de la secreta. No sea amoroso de la secreta. Mucha gente espera que se mueran sus familiares, y ustedes lo saben. Y delante de la caja del ataúd le dice, yo lo amaba. Pero nunca se lo dijo en vida. Nunca se lo dijo en vida. A mí me gustaría que no me guarden el amor. Yo saqué hasta un poema hace mucho, no me acuerdo de él, pero decía, no me guardes el amor. Si tú me amas, demuéstramelo ahora, hoy. Y me lo aplico a mí mismo. Si yo te amo, te lo tengo que hoy. Yo no sé si me muero mañana. Hermano, no guarden el amor. Manifiéstenle a sus hijos, manifiéstenle a su pareja, manifiéstenle a sus hermanos en Cristo que usted lo ama. Y demuéstrese. Que Dios nos siga bendiciendo en esta mañana. Vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Nosotros queremos conocerte más. Nosotros queremos, Señor, que tú nos enseñes a amar. Nosotros necesitamos que tú nos enseñes a amar. De nada nos vale, Señor, que aprendamos mucho de la Biblia. De nada nos vale, Señor, que nosotros crezcamos en lo que externamente pueden ver otros si no tenemos amor. Señor, permite que esta iglesia sea una iglesia donde se ame. Permite, Señor, donde esta iglesia sea conocida, porque los de afuera digan, mirad cómo se aman. Señor, enséñanos a cada uno de nosotros a dar amor. Guarda nuestras mentes, guarda nuestros corazones. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Doctor, permanezca en el atril, por favor, para hacerle algunas preguntas. Vamos entonces, hermanos, a aprovechar este tiempo para preguntas. Vamos a preguntar al doctor Escoto y también al pastor Ken, si usted quiere. Los diáconos están cerca de usted ofreciéndole un papelito para que usted haga sus preguntas y ellos los van a traer aquí adelante y vamos a aprovechar a estos amados hermanos para preguntas y respuestas. Comencemos entonces con las preguntas al doctor Escoto y luego preguntaremos al hermano pastor Ken. Amado pastor, hermano,
Preguntan aquí, ¿cómo hace uno y de qué forma o manera, cómo hace uno y de qué forma o manera a nuestros enemigos? ¿O cuál es ese amor que debemos dar a nuestros enemigos? ¿De qué forma o de qué manera debemos amar a nuestros enemigos? Nuestros enemigos es una prueba de que nosotros tenemos a Dios y lo amamos. Créanme que no es fácil. No es algo fácil. Yo no le estoy diciendo que para mí es fácil. Yo soy un hombre igual que ustedes, sujeto a pasiones y deseos. Y es difícil amar a un enemigo. Pero la Biblia nos manda. Es un mandamiento. Entonces nosotros lo que tenemos es que entrenarnos en el amor. Para nosotros eso pasa con las parejas, eso pasa con quien sea. Es un entrenamiento. Para nosotros aprender algo tenemos que empezar a profundizar. Y tenemos que pedirle a Dios que impute ese amor en nosotros para poder amar a nuestros enemigos. Yo siempre digo, en la misma medida en que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, en esa misma medida vamos viendo las cosas bajo la óptica de Dios. En la misma medida en que nosotros no le ponemos la mano a la Biblia ni oramos, en esa misma medida estamos desprotegidos de cualquier tipo de cosa de esa. Y es lo importante, por eso la importancia de nosotros crecer en gracia y en sabiduría para con Dios. En este tiempo de tanto amor, ¿cómo guardarnos para el verdadero amor y no para los ensayos? Bueno, de tanto amor falso, entre comillas. Perdón. Amor. En este tiempo de tanto amor falso, ¿cómo guardarnos para el verdadero amor y no para los ensayos? Simplemente el Señor Jesucristo, cuando vino y se entregó por nosotros, Él no puso condición. Ese es un ejemplo. Él nos dijo, yo lo voy a amar a ustedes si ustedes tal cosa. No, Él nos amó. Y dice que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso mismo debemos hacer nosotros. No es un asunto de que nosotros vamos a esperar una circunstancia tal o cual. En nuestra vida debe existir el amor como algo natural. Eso debe fluir en nosotros, así como nosotros caminar, reírnos, debe fluir ese amor. Y es la única forma que nosotros reflejamos realmente lo que es la gloria de Dios. El amor todo lo cree. Si una mujer dice que está cansada de las promesas de su esposo porque nunca le cumple, así que ahora no le cree nada, ¿cómo aconsejarla cuando ella dice que lo ama? Acuérdense que en este mundo estamos en un ensayo de lo que Dios quiere que nosotros seamos aquí. Dios no nos ha prometido en esta tierra el paraíso. Y ese es el error en que muchas veces caen alguna gente. Al día de hoy, sobre todo en las iglesias, se habla del evangelio de la prosperidad. Y se dice, si usted es creyente, usted merece lo mejor del mundo. Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Nosotros vemos en la palabra de Dios, es más, pocos hombres ricos vemos en la palabra de Dios. Eso pasa igual con lo que es nuestra vida. Nosotros no estamos llamados, dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción. No nos dice que nosotros vamos a estar de sonrisa en sonrisa. El mismo pastor Sugel citaba en una ocasión, en una prédica, y él decía que nuestro ser está tan marcado por el pecado que no tenemos siquiera la capacidad de reírnos mucho, porque cuando nos reímos mucho nos duele la cabeza. ¿No le ha pasado a ustedes? Van a ver a alguien, un comediante, y se ríen tanto que o le da una tos o se están ahogando, búscame agua, o un dolor de cabeza, porque nuestra capacidad no está diseñada después del pecado para gozarnos. De igual manera, en el sufrimiento estamos siendo entrenados. Dice la palabra de Dios que Dios nos ama a nosotros y más que al oro, y que el oro afinado. Cuando vemos el proceso que pasa el oro con el orfebre, es un proceso. Primero es fundido, y cuando es fundido, ¿qué sucede? El orfebre con una estopa va quitando todas las impurezas de la superficie, va quitando, pero está metido en fuego. ¿Y qué sucede después? Entonces saca el lingote de oro puro. Eso somos nosotros. Dice que Dios nos ama y más que al oro puro. Miren el amor que Dios tiene por nosotros, pero nos mete en el horno de la aflicción, por amor a nosotros. Bueno, ¿cómo tratar con los hermanos que ofenden imprudentemente? Con el mismo amor. Un hermano imprudente o no prudente hay que tratarlo con el mismo amor. Y todo lo que vayamos a amonestar, tenemos que revisarnos primero y tenemos que hacerlo en amor. Yo digo que la palabra de Dios, como ella misma dice la palabra de Dios que es una espada de dos filos, que traspasa el corazón y los tuétanos. Nosotros no tenemos que añadirle nada. Lo único que Dios nos manda a nosotros es adornar esa palabra con sal. No ser grosero al decirla, es lo único. Y yo decía, si nosotros vamos, por ejemplo, si yo voy caminando con un león fuerte, robusto, un león adulto,
me le hacen algo al león y yo tengo entonces que defender el león. Piénsenlo. Simplemente yo lo que tengo que soltar la cadena. Defiéndete, león. Eso es Dios y eso es su palabra. Nosotros no estamos defendiendo a Dios. Dios nos defiende a nosotros. Y Dios se sabe defender. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer con ese hermano, simplemente adornar la palabra, hacerlo en amor, pero no negociar lo que dice la Biblia. Decirlo tal y como es. Si a ese hermano esa palabra lo hirió, esos son sus problemas, no los míos. El deber mío es decirle lo que le tengo que decir en amor y decirle lo que dice la palabra de Dios. Bueno, en nuestra iglesia hemos sido enseñados por nuestros amados pastores de que nosotros no debemos amarnos a nosotros mismos, y hoy tú nos hablas de que debemos amarnos a nosotros mismos, debemos sentir amor por nosotros. ¿Qué es lo que realmente enseña la Escritura en ese aspecto? Buena pregunta, porque acuérdense que yo aclaraba diciendo no un amor narcisista. Quizás los pastores le han dicho, no se ame usted, hermano, a tal grado que usted no ame a más nadie. Eso es lo que seguro quieren decir. Porque se parte de la premisa que para tú amar a otro, tú tienes que amarte a ti mismo. Ama a tu prójimo, ¿cómo? ¿Y qué quiere decir que yo me amo a mí mismo? Que yo tengo cuidado de mí. O sea, ¿cómo yo puedo amonestar a un hermano, a mi esposa, en el caso mío que soy casado? ¿Cómo yo puedo amonestar en amor a mi esposa si yo no conozco nada de la Biblia? Ni me interesa nada de la Biblia, aún yo sea creyente, que puede pasar. Puede pasar. ¿Cómo es eso? No, se supone que yo tengo que tener un cuidado espiritual de mí. Yo tengo que tener un cuidado físico. Si yo me muero por mi descuido, por comer demasiado, o sea, yo tengo que cuidarme para yo poder amar a otro. En ese sentido, los pastores lo que le quieren decir es seguro que no se amen con ese amor narcisista, egoísta, sino que se amen como Dios manda para entonces poder dar lo mejor de sí a otros. Eso Está relacionado con lo que dice la Escritura: el que ama su vida la perderá. Exacto. Pero el que pierde su vida por causa de mí, el Evangelio la salvará. Sí, obviamente, lo que nos está diciendo es ya finalmente si tenemos que enfrentar, por ejemplo, nosotros tenemos que estar preparados. ¿Acaso estamos dormidos y creyéndonos que este mundo nos ama? Este mundo no nos ama. Cada vez nosotros nos damos cuenta que cabemos menos en el mundo y debemos estar preparados. ¿Para qué? Para si por causa del Evangelio somos capturados y se nos pregunta, ¿usted creyente? ¿Qué debemos decir? Sí. Ahora, si nosotros podemos huir ante una persecución, la Biblia nos manda que sepamos huir. Nos están persiguiendo, hermanos, vámonos todos por aquí. Vamos a correr por ahí. Ahora, si nos atraparon, ¿usted es creyente? Sí, yo soy creyente. Le vamos a cortar la cabeza. Córtala. Córtala. Eso es lo que nos dice la Biblia. O sea, la Biblia nos da principios, pero fíjense cómo son esos principios. Si podemos huir, lo dice, los que estén en la azotea huigan, en la persecución, ahí está en la Biblia. Ahora, lo que no debemos nosotros es negociar el Evangelio una vez se nos cuestione de ese Evangelio. Y debemos hacer como Lutero, que Lutero ante los papas, fíjense lo que hizo ante el papado. Él dijo, no, yo no puedo negociar mi conciencia, yo no la negocio con nadie. Así debemos nosotros estar preparados. ¿Pregunta, comentario? No, muchas gracias, doctor Escoto. There was Gracias a no usted. questions for Pastor Ken. No hubo preguntas para el Pastor Ken. Muy bien, ahora vamos a entrar en un tiempo de receso y vamos a tener en consideración